Pintura barroca, Flandes, fue una de las más importantes en la Edad Moderna a nivel europeo, y pintura del romanticismo o romántica española. También es importante, es verdad, que no es tan conocida la pintura porque lo que se da al final en el instituto es la literatura romántica. Pero también hubo grandes pintores, y bueno, el pintor que voy a hablar es muy desconocido en nuestra cultura dentro del romanticismo español, del arte. La pintura flamenca o en Flandes es una de las más importantes de la Edad Moderna en el arte europeo. Anton van Dyck fue pintor flamenco, uno de los pintores más destacados del siglo XVII, solo por detrás de Rubens. Rubens es el pintor de Flandes más destacado del siglo XVII, del momento del barroco. Ambos no rivalizaron porque se dedicaron a diferentes campos artísticos, mientras Rubens se centró en pintura religiosa y mitológica, aunque cultivó todos los géneros. Van Dyck se especializó en el retrato y con sus retratos se le recordó, a pesar también de ser autor de otro tipo de obras, porque Van Dyck era más retratista, pero realizó también otras obras artísticas. Pero Van Dyck su especialidad fue como retratista. Realizó muchos retratos. De ahí la obra, una de las más importantes, que es Triple Retrato de Carlos I de Inglaterra de 1636, que se encuentra en diapositiva, junto con el artista, el pintor. Y bueno, comentar de que yo lo digo sin historiador, Carlos I de Inglaterra fue ejecutado y ello provocó la revolución también en Gran Bretaña, la guerra civil. Bueno, pues fue un periodo turbulento en el país. Hablar del romanticismo en España dentro del arte es importante. Por ejemplo, Leonardo Valenza es un pintor español que perteneció a la época del romanticismo. Se formó en la Academia de San Fernando. La gran mayoría de los artistas se formaban en la Academia de San Fernando. Y sus primeras obras se centraron en temas históricos y alegóricos. Se marcaron en la línea que imperaba en el seno de la máxima institución artística. Es decir, que él al principio hablaba de, bueno, realizaba obras pues, con temas de historia, alegóricas, que era lo que había aprendido al final en la máxima institución artística, es decir, en la propia academia. Luego ya con la influencia de Goya se orientó a un estilo más personal y dio lo mejor de sí en cuadros, dibujos y grabados con escenas de costumbres, imbuidos de un gran espíritu narrativo, que constituyeron al final el reflejo del Madrid del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, que es el romanticismo, y estuvieron llenos de detalles picarescos. Hablar de él como uno de los artistas desconocidos, pero importantísimos en la historia del arte contemporánea y más en el periodo romántico, es hablar de pintor que dejó huella y que en nuestro país es desconocidísimo, que nadie lo conoce tanto. Y claro, se ve en la obra, Sátira del suicidio romántico de 1839. Si yo ahora nombro a unos escritores románticos dentro de la literatura, como Larra, Proceda, el Duque de Rivas, incluso José de Zorrilla, al final es conocidísimo porque esos artistas literarios son conocidos y se dan de forma continuada en los institutos, colegios e incluso en los grados cuando alguien se especializa en el ámbito de las ciencias sociales. Leonardo Valenza es uno de los pintores más desconocidos, pero su huella en el ámbito artístico español de la primera mitad del siglo XIX y más específicamente en el romanticismo es primordial para comprender la historia de cómo vivían muchos de los artistas del momento. Porque primeramente, los primeros, bueno, años del reinado de Fernando VII son absolutistas. Luego viene el trienio liberal y luego por último vuelve a imponer Fernando VII, el propio monarca, eh, un absolutismo que denominó la década luminosa y el sexenio absolutista, que fueron, pues, entre medias, el trienio liberal. Fue una época pues, dura, muchos de los liberales se marcharon, sobre todo en el trienio liberal, por Europa, en la guerra de la independencia, el propio pueblo quería que volviese la monarquía en la figura de Fernando VII, porque había un monarca extranjero que era de la dinastía de los Bonaparte, como fue José Bonaparte, hermano de Napoleón. Pero Fernando VII llegó al poder en 1800, bueno, 13, en el Tratado de Valensay,
aunque cuando comenzó su periodo fue en 1814. Y ello, bueno, pues dio lugar a que muchos de los pensadores liberales se marchasen en el primer, bueno, en el primer momento de los 6 años de absolutismo y en el último, de los 10 años, cuando se impuso el absolutismo de nuevo. Es decir, que Fernando VII en realidad llegó a España y traicionó directamente al pueblo español de aquel tiempo. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el arte, porque es pintura flamenca y pintura española, pintura del barroco y pintura romántica, diferentes eras, pero muy importantes para entender el arte europeo moderno y contemporáneo. Así que si os ha gustado darle al like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y os mando saludos.